Soy Stephanie, tengo 30 años y soy consultora de marketing. Acabo de lanzar mi propio negocio. Crecer en una familia adinerada de Boston significaba enfrentar grandes expectativas y tradiciones rígidas. Este año había sido duro desde que dejé la firma de inversiones de mi padre para iniciar mi propia empresa. Cuando llegué a la casa de mis padres en Beacon Hill, sujetando con cuidado una tarta de pacanas casera, me bloquearon la entrada con expresiones frías. «No estás invitada», dijo mi padre con voz plana. A través de la rendija alcancé a ver a mi hermana Audrey, al tío William e incluso a mi mejor amiga Jennifer riendo alrededor de la mesa. Antes de contar lo que sucedió después, dime desde dónde estás viendo esto. En los comentarios, pulsa ese botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo una sola llamada telefónica cambió todo ese día. La majestuosa casa adosada de Beacon Hill, donde crecí, representaba todo lo que mi familia significaba: prestigiosa, impecable e intimidante. Mi padre, Harold Matthews, fundó Matthews Investment Group hace 35 años y lo convirtió en una de las firmas financieras más respetadas de Boston. En nuestro hogar, el éxito no solo era esperado, era la única meta aceptable. Mi madre, Elaine, dedicó su vida a mantener nuestra posición social. Formaba parte de juntas benéficas, organizaba cenas impecables y examinaba cada detalle de la apariencia y el comportamiento de mi hermana y míos. Un Matthews nunca muestra debilidad, solía recordarnos cada vez que expresábamos alguna inseguridad o emoción que ella consideraba inapropiada. Mi hermana mayor, Audrey, siguió sin titubeos los pasos de nuestro padre, se graduó en Harvard Business School y se unió a la firma familiar. Destacaba en todo lo que hacía, convirtiéndose en la hija dorada que jamás cuestionó el legado familiar. Yo, en cambio, descubrí mi pasión en el marketing y en el desarrollo de marcas, para gran decepción de mi padre. El marketing es para gente que no puede manejar los negocios de verdad, me dijo una vez durante una cena familiar. A pesar de su desaprobación, obtuve mi título en la Universidad de Boston y con cierta reticencia, me uní a Matthews Investment Group en el Departamento de Marketing. Durante 5 años trabajé incansablemente para demostrar mi valía, llegando a ser directora de relaciones con clientes y marketing. Todo empezó a cambiar hace 8 meses, cuando descubrí algunas transacciones sospechosas mientras preparaba materiales para una presentación. Varios inversionistas de alto perfil tenían cuentas con movimientos irregulares que levantaban señales de alarma. Cuando llevé estas preocupaciones a mi padre, su reacción me sorprendió. «Esas cuentas las manejo personalmente yo», soltó, arrebatándome los archivos de las manos. «Algunos asuntos están más allá de tu comprensión, Stephanie. Limítate a tus folletos y deja los negocios reales a quienes están calificados para manejarlos». Ese enfrentamiento desató semanas de tensión. Noté que mi acceso a ciertos archivos de clientes comenzó a restringirse. Mi hermana Audrey empezó a asistir a reuniones que antes yo lideraba. Mis preguntas sobre las prácticas de la empresa eran recibidas con desdén o con hostilidad abierta. Jennifer Adams había sido mi mejor amiga desde la universidad. Nos unimos durante largas noches de estudio y seguimos inseparables después de graduarnos. Mi familia la acogió de inmediato. Mi madre solía decir que Jennifer era prácticamente una Matthews. Ella se unió a la firma 2 años después que yo, trabajando en gestión de cuentas. Jennifer se volvió parte habitual de las reuniones familiares, acompañándonos en las vacaciones, las fiestas y las cenas de los domingos. El tío William, el hermano menor de mi padre y asesor legal de la empresa, siempre había sido diferente. Animaba mi forma de pensar independiente y, en ocasiones, me defendía durante los desacuerdos familiares. La empresa necesita perspectivas nuevas. Stephanie aporta ideas valiosas, solía argumentar. Pero en los últimos meses su apoyo parecía desvanecerse y su trato cálido se había enfriado notablemente. El punto de quiebre llegó cuando conseguí a Berkshire Development, un cliente importante al que mi padre llevaba años persiguiendo. En lugar de celebración, mi éxito provocó sospechas. ¿Cómo exactamente convenciste a Thomas Berkshire de firmar con nosotros?, exigió mi padre. ¿Qué le prometiste? Diseñé una estrategia de marketing integral adaptada a sus necesidades específicas, respondí, atónita por la insinuación. Hice mi trabajo. Tu trabajo es apoyar los intereses de esta familia, no construir tu cartera personal, replicó.
2 semanas después, renuncié a Matthews Investment Group y lancé Matthews Marketing Consultancy, llevándome conmigo las relaciones con clientes que tanto me había costado ganar. La reacción familiar fue rápida y severa. Mi madre dejó de contestar mis llamadas. Audrey me envió un correo incendiario acusándome de traición. Mi padre amenazó con demandarme por captar clientes, pero se echó atrás cuando sus abogados lo desaconsejaron. Solo mi prima Emma mantuvo el contacto de vez en cuando, reuniéndose conmigo para tomar café y darme destellos de lo que se decía en la familia. Hablan de ti como si fueras la enemiga ahora, me confesó en nuestro último encuentro. Está pasando algo grande en la empresa. Todos parecen tensos. El Día de Acción de Gracias siempre había sido sagrado en nuestra familia. Mi madre pasaba semanas planeando el menú y la decoración perfectos, mi padre solía aprovechar la ocasión para reforzar los lazos familiares y la lealtad. A pesar de nuestras diferencias, jamás imaginé que me excluirían de esta tradición. Llamé a mi madre la semana anterior para confirmar los detalles. La hora de siempre, querida, respondió con frialdad. A las 2. Y por favor, este año viste algo apropiado. Su tono me preocupó, pero lo interpreté como una crítica materna típica, no como una advertencia de lo que estaba por venir. La mañana de Acción de Gracias amaneció con un sol inusualmente cálido que se filtraba por las ventanas de mi apartamento. Me desperté con un optimismo cauteloso, confiando en poder reconciliarme con mi familia. La noche anterior había horneado la tarta de pacanas favorita de mi padre siguiendo la receta de mi abuela. El rico aroma de azúcar moreno y nueces tostadas impregnaba mi cocina. Esta ofrenda de paz, esperaba, suavizaría la tensión que se había acumulado entre nosotros en los últimos meses. Pasé una hora eligiendo mi atuendo, decidiéndome al final por un suéter de cachemira verde bosque y una falda de lana color camel que mi madre había elogiado una vez. Me peiné al estilo conservador que ella prefería y apliqué un maquillaje mínimo, consciente de que desaprobaba cualquier cosa demasiado atrevida. Cada elección estaba calculada para evitar críticas y allanar el camino hacia la reconciliación. La familia lo es todo, me repetí, recordando la frase favorita de mi padre mientras tomaba mi bolso, la tarta cuidadosamente empaquetada. Y una botella de Cabernet Sauvignon caro proveniente del viñedo de un cliente. Ese pequeño gesto representaba mi éxito profesional, algo que aún albergaba la esperanza de que llegaran a valorar. El trayecto a Beacon Hill tomó 20 minutos. Durante el camino ensayé posibles temas de conversación. Le preguntaría a Audrey sobre su reciente viaje de negocios a Londres. Alabaría la decoración de la mesa de mi madre, siempre digna de revista. Hablaría con el tío William sobre la temporada de los Patriots, evitando cualquier mención a los negocios o a mi salida de la firma familiar. Al girar hacia Chestnut Street, el estómago se me encogió al notar la inusual cantidad de coches estacionados cerca de la casa de mis padres. Reconocí de inmediato el Audi azul de Jennifer. Me sorprendió, ya que solía llegar conmigo en años anteriores. También vi el Mercedes del tío William, el Range Rover de mi hermana y varios vehículos de familiares, amigos y socios de negocios. Aparqué a una manzana de distancia y revisé mi reflejo en el retrovisor una última vez antes de reunir mis aportes y caminar hacia la imponente casa adosada donde había crecido. El aire de noviembre llevaba consigo el aroma de leña, humo y pavó asándose en los hogares vecinos. A través de las altas ventanas de la casa de mis padres pude ver movimiento y el resplandor cálido de las velas. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los familiares escalones de piedra. Por los paneles de vidrio biselado que flanqueaban la puerta principal alcancé a distinguir a varias personas reunidas en el vestíbulo y en el comedor. El sonido de las risas se mezclaba con la música clásica que mi madre siempre ponía en las ocasiones especiales. Acomodé la tarta en un brazo y toqué el timbre, inhalando profundamente para calmar mis nervios. Dentro, las risas se apagaron de golpe. Escuché voces apagadas y pasos que se acercaban. Cuando la pesada puerta de madera se abrió, mis padres estaban de pie en la entrada como centinelas. Mi madre llevaba un vestido de cóctel gris perla y los pendientes de diamantes heredados de su familia, mientras que mi padre estaba impecable con un blazer azul marino y una corbata regimental. Sus expresiones coincidían en frialdad. «Stephanie», dijo mi padre, con la voz desprovista de calor. «¿Qué estás haciendo aquí?» La confusión me invadió. «He venido a la cena de Acción de Gracias». Mamá confirmó la semana pasada que comenzaba a las 2. La mano perfectamente cuidada de mi madre se aferró con fuerza al marco de la puerta. «Ha habido un malentendido».
No estás invitada este año. Las palabras me golpearon como un impacto físico. A través del espacio entre ellos, alcancé a ver el comedor formal donde la mesa estaba puesta con la vajilla y la cristalería de la familia. El centro de mesa con flores otoñales y calabazas que mi madre preparaba cada año dominaba la escena. Alrededor se sentaban rostros familiares. Mi hermana Audrey con un elegante vestido burdeos, el tío William con un vaso de whisky en la mano, y lo más impactante, Jennifer, mi supuesta mejor amiga, ocupando el lugar que siempre había sido mío en la mesa. Toda conversación se había detenido. Todos observaban la escena que se desarrollaba en la puerta. Algunos rostros mostraban incomodidad, otros curiosidad, y unos pocos, incluidos Jennifer y mi hermana, reflejaban algo que se parecía inquietantemente a la satisfacción. Jennifer apartó la mirada rápidamente cuando nuestras miradas se cruzaron, pero... Traje tarta, dije con torpeza, consciente de lo absurdo de mi declaración en el mismo instante en que las palabras salieron de mi boca. La favorita de papá. No será necesario, respondió mi padre sin moverse para aceptarla. Ya tenemos el postre previsto. Creo que lo mejor será que te marches ahora. Me quedé allí, con la tarta cada vez más pesada en mis brazos, mientras la realidad de la situación se hundía en mí. Esto no era un malentendido ni una decisión espontánea. Estaba planeado. Me habían excluido deliberadamente e invitado a todos los demás, incluida mi mejor amiga, que ahora ocupaba mi lugar. Puedo preguntar por qué, conseguí decir, luchando por mantener la voz firme. Creo que ya lo sabes, respondió mi madre en un susurro apenas audible. Tus decisiones tienen consecuencias, Stephanie. Sin dar más explicación, mi padre empezó a cerrar la puerta. Adiós, Stephanie. Conduce con cuidado. La pesada puerta se cerró con una contundencia final, dejándome sola en los escalones con una tarta casera y una botella de vino destinadas a compartirse con la familia. A través de la puerta escuché cómo la conversación se reanudaba, aunque más apagada que antes. Alguien subió el volumen de la música como si quisiera ahogar cualquier incomodidad que hubiera quedado tras mi expulsión. Me quedé allí varios segundos, demasiado impactada para moverme. El orgullo mantuvo mis hombros erguidos mientras me giraba y bajaba los escalones. Me negaba a darles la satisfacción de verme desmoronada. La caminata de regreso a mi coche se sintió interminable, cada paso exigía un esfuerzo consciente mientras cargaba con la ahora inútil tarta y contenía las lágrimas que amenazaban con brotar. Una vez dentro del coche, coloqué la tarta con cuidado en el asiento del copiloto y aferré el volante, mirando hacia la casa en la que había crecido. A través del ventanal pude ver el comedor donde mi familia y mis antiguos amigos se reunían alrededor de la mesa. Un nuevo estandarte colgaba en la pared, detrás de la silla de mi padre en la cabecera. Incluso desde esa distancia alcancé a distinguir las letras doradas, la familia primero. La ironía no se me escapó. La familia primero, a menos que ese miembro de la familia cuestionara el statu quo. El dolor que me había paralizado en la puerta comenzó a transformarse en otra cosa, rabia. No una rabia caliente e impulsiva que lleva a acciones imprudentes, sino una rabia fría y clara que agudizaba mis pensamientos y endurecía mi determinación. Ellos habían hecho su elección, y ahora yo haría la mía. Hill sin un destino en particular, solo necesitaba poner distancia entre mí y la escena de mi humillación. El tráfico estaba ligero en el día de Acción de Gracias, y me encontré dirigiéndome hacia el río Charles. Aparqué en un mirador frente al agua, apagué el motor y finalmente me permití procesar lo que acababa de suceder. Mi familia no. Solo me había excluido de la cena. Habían orquestado un rechazo completo. La presencia de Jennifer en mi lugar no era casualidad. Ella lo sabía y no dijo nada. El tío William, que siempre había sido mi defensor, estaba sentado entre ellos. Sin protestar. La crueldad calculada de la escena me dejó sin aliento. Mientras contemplaba el río, observando a los remeros deslizarse sobre la superficie, un recuerdo emergió: Michael Donovan, un amigo de mi breve paso por la Facultad de Derecho antes de cambiar a negocios. Michael se había especializado en fraudes financieros y ahora trabajaba para la Comisión de Bolsa y Valores. Hacía 3 meses nos habíamos reencontrado en un evento de exalumnos. No me da buena espina lo de algunas cuentas, le había confiado tras unas copas de vino. Transferencias grandes a entidades offshore, patrones de informes inconsistentes, cuentas de clientes consolidadas sin documentación clara. Michael me miró con intensidad. ¿Tienes pruebas, Stephanie? Estas son preocupaciones serias.
Copié algunos archivos antes de irme, admití, sorprendida por mi propia confesión. Pero no los he revisado. La lealtad familiar, ya sabes, aunque los guardé por si acaso. Si alguna vez decides revisar esos archivos, me dijo deslizándome su tarjeta de presentación, llámame de inmediato. Hay asuntos que superan la lealtad familiar. Había guardado su tarjeta, intentando olvidar la conversación y las implicaciones de lo que quizá había descubierto. Pero ahora, sentada en mi coche el día de Acción de Gracias, completamente apartada de mi familia, busqué su contacto en el teléfono. Mi mano se detuvo sobre el botón de llamada durante varios segundos. Esa acción cruzaría una línea de la que no habría regreso. Una vez que compartiera mis sospechas y pruebas con Michael, se pondrían en marcha acontecimientos que podían destruir todo lo que mi familia había construido. ¿Estaba preparada para esas consecuencias? La imagen de mis padres en la puerta, apartándome con frialdad, afianzó mi determinación. Presioné llamar. Michael contestó al tercer timbrazo, con el sonido de niños jugando de fondo. Stephanie, feliz día de Acción de Gracias, ¿está todo bien? No exactamente, respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre los archivos que copié? Creo que ha llegado el momento de mostrártelos. ¿Qué tan pronto podemos vernos? El ruido de fondo disminuyó, como si se hubiera movido a un lugar más silencioso. Esto suena serio, ¿estás segura de querer seguir adelante? Una vez que empecemos a mirar, no podremos ignorar lo que encontremos. Estoy segura. Dije, sorprendida de mi propia certeza. Mi familia acaba de dejar muy clara su posición. Ahora yo debo mantenerme fiel a mis principios. Puedo verte mañana por la mañana, respondió. A las 8 en mi oficina. Trae todo lo que tengas. Estaré allí, prometí, terminando la llamada. El regreso a mi apartamento en Cambridge fue más largo de lo habitual. Tomé una ruta sinuosa pasando por lugares cargados de recuerdos, mi escuela primaria, la heladería donde celebrábamos las buenas notas, el parque donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta. Cada lugar representaba una familia que ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Contrasté esos recuerdos con los días de Acción de Gracias pasados. Mi madre dirigiendo la colocación exacta de cada plato. Mi padre cortando el pavó con precisión quirúrgica. Audrey compartiendo la noticia de su último logro. Todos interpretando sus papeles asignados en la función familiar. ¿Había existido alguna conexión genuina bajo ese barniz pulido? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Audrey, esto es lo mejor. 2T Lobuscast. Sin explicación, sin disculpa. Solo un juicio frío de la hermana que una vez compartió conmigo secretos y sueños de infancia. No respondí. Mi edificio de apartamentos se veía particularmente solitario cuando llegué. A principios de esa semana, había decorado mi sala de estar con discretos arreglos otoñales y una pequeña mesa puesta para una persona, aún con la esperanza de recibir una invitación de algún lado o, quizás, de que una amiga se uniera a mí. Ahora esas decoraciones parecían tristes recordatorios de mi aislamiento. Me cambié del atuendo que había escogido con tanto cuidado a unos vaqueros cómodos y un suéter, colocando la tarta rechazada sobre la encimera de la cocina. La botella de vino que había planeado llevar a la cena ahora tendría un propósito distinto. La abrí y me serví una copa generosa. Mi nevera contenía poco adecuado para una comida festiva, pero encontré unas galletas de queso, algo de pavó en lonchas que había comprado días antes y unas uvas. Los acomodé en un plato y me senté en mi pequeña mesa de comedor. Feliz día de Acción de Gracias para mí, susurré, levantando la copa en un brindis solitario. El primer sorbo quebró algo dentro de mí. Las lágrimas llegaron de repente y con violencia. Años de emociones reprimidas encontraban por fin su salida. Lloré por la familia que creí tener, por la traición de Jennifer, por el camino solitario que se abría ante mí. Las lágrimas finalmente cesaron, dejándome una extraña claridad. Había estado viviendo en un limbo estos últimos meses. Ni completamente separada de mi familia ni verdaderamente independiente. El rechazo de hoy, tan doloroso como había sido, había cortado esos lazos de manera definitiva. Ahora debía decidir qué venía después. Caminé hasta mi oficina en casa y abrí el panel oculto detrás de mi estantería, donde había escondido los documentos copiados de los archivos de mi padre. El tiempo de evitar la verdad había terminado. Los documentos que había guardado meses atrás ahora yacían esparcidos sobre mi mesa de comedor, formando un rastro de papel que revelaba un engaño que ya no podía ignorar.
Cuando copié esos archivos por primera vez, actué por instinto, sintiendo que algo andaba mal pero incapaz de enfrentar las implicaciones. Ahora, con una copa de vino en la mano y sin nada que perder, empecé a analizar meticulosamente lo que tenía. Estados de cuenta de clientes con alto patrimonio mostraban patrones irregulares de depósitos y retiros. Los informes de inversión contenían discrepancias entre los rendimientos reportados y el desempeño real. Había transferencias a entidades offshore con designaciones vagas y documentación mínima. Lo que al principio parecían anomalías aisladas poco a poco se revelaban como piezas de un sistema deliberado. Mi padre, el paradigma de la integridad financiera en la sociedad de Boston, estaba defraudando a los inversionistas. Y no lo hacía solo. Encontré correos electrónicos entre mi padre y Audrey discutiendo cómo responder a las inquietudes de los clientes, ajustando los rendimientos reportados y reasignando temporalmente los activos. El lenguaje clínico apenas disfrazaba la realidad, estaban falseando el desempeño de las inversiones y utilizando los fondos de nuevos clientes para cubrir los retiros de los anteriores. Un esquema Ponzi clásico, ejecutado con la sofisticación que cabría esperar de graduados de Harvard Business School. Más perturbadores fueron los correos que me mencionaban directamente el acceso de Stephanie a las cuentas Ferguson y Williams. Debe ser restringido, había escrito mi padre 3 semanas antes de que yo descubriera las irregularidades. Su rol en marketing no requiere este nivel de detalle financiero. Ya está resuelto, respondió Audrey. Jennifer Ha ha ayudado a redirigir su atención hacia las presentaciones para nuevos clientes. Jennifer, mi mejor amiga. Su nombre aparecía una y otra vez en cadenas de correos con mi familia, casi siempre en contextos que dejaban claro que había estado trabajando activamente contra mí durante meses. Stephanie mencionó inquietudes sobre las transferencias de Osaka, escribió en un mensaje. Desvié la conversación enfatizando los protocolos de confidencialidad. Debemos preocuparnos. La respuesta de mi padre fue escalofriante. Mantén una relación normal con Stephanie mientras evaluamos la situación. Necesitamos saber exactamente qué sospecha y con quién ha hablado. La revelación de que Jennifer había estado informando a mi familia sobre mí, utilizando nuestra amistad como herramienta de vigilancia, se sintió como una segunda traición, de algún modo aún más dolorosa que la primera. La había confiado todo, compartido mis dudas y mis miedos sobre dejar la empresa familiar. Ella me había animado a dar el salto mientras, aparentemente, informaba cada detalle a mi padre. Más adelante en la cadena de correos encontré mensajes posteriores a mi salida de la firma. Jennifer asumirá las relaciones con los clientes de Stephanie, escribió mi padre. Su lealtad le ha valido este ascenso. Lealtad. La palabra que mi padre valoraba por encima de todo había sido convertida en un arma contra mí, pero la traición iba más allá de la manipulación profesional. Una carpeta etiquetada como personal contenía capturas de redes sociales y fotos que, al principio, parecían irrelevantes para los asuntos financieros en cuestión. Entonces lo noté, un patrón recurrente. Imágenes de Jennifer y Audrey juntas en eventos a los que yo no había asistido, con un lenguaje corporal que sugería una intimidad más allá de la amistad. La foto final las mostraba abrazándose en la casa del lago de mi padre, claramente sin saber que estaban siendo fotografiadas. La revelación de su relación explicaba tantas cosas. Jennifer no solo me había traicionado en el ámbito profesional. Había estado involucrada con mi hermana mientras fingía ser mi confidente. La magnitud del engaño me dejó físicamente enferma. El sonido del teléfono me sacó de mi estado de shock. Era Michael. No pude esperar hasta mañana, dijo sin preámbulos. Empecé a revisar el grupo de inversiones Matthews después de tu llamada, Stephanie. Hay señales de alarma serias en algunas de sus cuentas offshore. Los patrones sugieren un fraude sistemático que se remonta al menos 5 años. Lo sé, respondí con voz hueca. Estoy mirando la evidencia ahora mismo, pero hay más. Ayer la firma celebró una reunión de emergencia de la junta directiva. ¿Sabes de qué podría tratarse? Déjame revisar algo, dijo Michael. Escuché el tecleo en el fondo. Sí, hubo actividad inusual ayer. Tu padre transfirió porcentajes significativos de propiedad de la empresa a tu hermana y a alguien llamado Jennifer Adams. ¿Ese nombre significa algo para ti? Es mi mejor amiga, dije con amargura. Y al parecer mucho más para mi familia de lo que yo imaginaba. Hay otra cosa, continuó Michael, con la voz grave. Hubo movimientos en un fondo fiduciario registrado a tu nombre. Retiros sustanciales que requerían autorización dual.
Mi fideicomiso, protesté, el que mis abuelos establecieron y que se suponía intocable hasta que cumpliera 35. No pueden acceder a él sin mi firma. Alguien lo hizo, respondió Michael. Necesitaremos investigar un posible fraude o robo de identidad. Stephanie, necesito preguntarte directamente. ¿Estás preparada para presentar formalmente esta evidencia ante la SEC y otras autoridades? Esto desencadenará una investigación que casi con certeza llevará a cargos contra miembros de tu familia. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. A pesar de todo, descubrí que una parte de mí aún dudaba. No eran solo criminales financieros. Eran mi familia. Mi padre, que me había enseñado a andar en bicicleta. Mi hermana, que me había defendido de los matones en la primaria. Mi madre, que me había cuidado en las enfermedades de la infancia. Pero también eran las mismas personas que ese día me cerraron la puerta en la cara y me dijeron que no era bienvenida. Los que conspiraron a mis espaldas, invadieron mi fideicomiso y usaron mi amistad más cercana como instrumento de vigilancia. Sí, dije al fin. Presentaré todo formalmente, pero necesito hacer copias primero, respaldos digitales de todos los documentos. Bien, respondió Michael. Asegura todo con cuidado. Parte de esta evidencia podría desaparecer misteriosamente una vez que se den cuenta de lo que está pasando. Pasé la siguiente hora escaneando cada documento y guardando copias en unidades encriptadas. Organicé la evidencia cronológicamente y por tipo de violación, creando un paquete completo que incluso un profano en finanzas podría seguir. El trabajo meticuloso ayudó a calmar mis pensamientos acelerados y a reforzar mi determinación. Al prepararme para enviar el primer lote de evidencia a Michael, mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Este era el punto sin retorno. Una vez que esos documentos salieran de mi poder, los acontecimientos se desarrollarían de una forma que ya no podría detenerse. Mi familia enfrentaría la exposición pública, posibles cargos criminales y la destrucción de todo lo que habían construido. Por un instante vi el rostro de mi madre, no como se mostró hoy en la puerta, sino como cuando yo era niña y buscaba consuelo tras una pesadilla. Escuché la voz de mi padre, no pronunciando un rechazo frío, sino elogiando mi primer logro académico. Sentí la mano de Audrey en la mía mientras juntas afrontábamos nuestro primer día de escuela. Luego recordé estar de pie sola en aquellos escalones, la puerta cerrándose en mi cara mientras mi familia y mi mejor amiga continuaban su celebración sin mí. Recordé la forma sistemática en que me habían socavado profesional y personalmente, usando mi confianza contra mí. Pensé en los inversionistas que habían confiado en mi padre sus ahorros de toda la vida, sin saber que su seguridad financiera estaba construida sobre mentiras. Presioné enviar. El momento posterior a mandar la evidencia a Michael y a las autoridades regulatorias se sintió irreal, como si hubiera salido de mi propia vida y ahora la estuviera observando desde la distancia. También había reenviado documentos clave a Thomas Berkshire y a varios otros inversionistas importantes de la firma de mi padre, con una breve explicación y advertencia. El último mensaje fue para mi prima Emma, la única miembro de la familia que había mantenido contacto conmigo. Las cosas están a punto de cambiar drásticamente para la familia. Ten cuidado con tus inversiones y con tus conexiones con la firma. Durante varios minutos me quedé inmóvil en la mesa de comedor, preparándome mentalmente para las inevitables consecuencias. Luego, en un extraño intento de normalidad, me dirigí a la cocina y comencé a preparar una comida de acción de gracias con lo poco que tenía en la nevera, sándwiches de pavó, puré instantáneo de patatas y un pequeño envase de salsa de arándanos que había comprado días atrás. La actividad mundana me dio un respiro momentáneo de la tormenta emocional. Exactamente 19 minutos después de enviar los correos, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre. ¿Qué has hecho? 3 palabras que contenían volúmenes de ira y pánico. Antes de poder procesarlo, empezaron a llegar más notificaciones. Mi madre llamó 3 veces seguidas, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Stephanie, sea lo que sea que creas saber, necesitas llamarnos de inmediato. Este es un asunto familiar que debe manejarse en privado. Los mensajes de Audrey escalaron de la furia a la desesperación. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Esto no se trata solo de papá. Nos estás destruyendo a todos. Por favor dime que puedes deshacer esto. Podemos hablar de todo. Jennifer, que no se había puesto en contacto conmigo en semanas, envió un mensaje que me hizo hervir la sangre. Ha habido un terrible malentendido. Nunca quise hacerte daño.
Lo que pasó con tu familia y la firma es complicado, pero nunca traicioné tu confianza de la manera que piensas. Por favor, llámame. La audacia de su negación, después de lo que había descubierto, era casi risible. No respondía ninguno. Un mensaje inesperado llegó del tío William. Sospechaba que algo andaba mal, pero no quería creerlo. Has mostrado más valor del que yo tuve. Ten cuidado y no te reúnas con ningún miembro de la familia a solas. Te llamaré cuando pueda hablar libremente. Ese apoyo inesperado, de la única persona que había visto sentada en aquella mesa de acción de gracias, me dio un momentáneo sentido de validación. Quizá no estaba del todo sola, después de todo. La siguiente oleada de notificaciones vino de colegas que aún trabajaban en Matthews Investment Group. La oficina está en caos, escribió mi exasistente Bethany. Tu padre y tu hermana acaban de salir corriendo después de recibir llamadas. Seguridad está recogiendo y asegurando todas las computadoras y archivos. ¿Qué está pasando? Una notificación del sistema de la empresa anunció la reunión de emergencia de la junta directiva programada para hoy a las 4 de la tarde ha sido cancelada. Más información próximamente. Luego llegaron las alertas de noticias. Suspensión de operaciones de Matthews Investment Group pendiente de investigación. La SEC confirma investigación preliminar sobre firma financiera de Boston. Surgen acusaciones de fraude grave contra prominente compañía de inversiones de Boston. Los mensajes de mi familia se volvieron cada vez más desesperados. El último texto de mi padre decía: tienes 20 minutos para llamarme y explicar cómo piensas arreglar esto antes de destruir a esta familia para siempre. Hay campanas que no pueden dejar de sonar, Stephanie. Dejé pasar los 20 minutos sin responder, silenciando las notificaciones mientras el teléfono seguía vibrando con mensajes entrantes. Por primera vez desde la mañana sentí una extraña sensación de paz. La verdad había salido a la luz, y lo que sucediera después ya estaba fuera de mi control. Había hecho lo que creía correcto, sin importar el costo personal, mientras cortaba una pequeña rebanada de la tarta de pacanas rechazada, sonó el timbre de mi puerta. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano, de pronto segura de quién estaba al otro lado. El reloj digital de mi microondas marcaba exactamente 22 minutos desde el ultimátum de mi padre. Dejé el cuchillo y caminé despacio hacia la puerta, mirando por la mirilla para confirmar mi sospecha. Allí, en el pasillo de mi edificio, estaba toda mi familia, mi padre, insólitamente desaliñado. Mi madre, pálida y rígida. Audrey, con las mejillas manchadas de rímel corrido. Y Jennifer, apartada, con una expresión de miseria absoluta. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí la puerta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La voz de mi padre explotó en el pasillo en cuanto abrí. Su rostro estaba enrojecido con una furia que rara vez había visto, ni siquiera en nuestras peores discusiones. ¿A tu propia familia, tienes idea de lo que has hecho? Mi madre dio un paso adelante, colocando una mano sobre su brazo en un intento de contenerlo. Aquí no, Harold, siseó, lanzando una mirada nerviosa a los apartamentos vecinos. Esto debe manejarse en privado. Yo me mantuve en el umbral, inesperadamente tranquila ante la furia colectiva. Si quieren hablar, pueden pasar, dije, retrocediendo para dejarles entrar. Pero no van a gritarme en mi propia casa. Entraron en silencio. Mi padre, todavía vibrando de rabia. Mi madre, observando mi modesto apartamento con un desdén. Apenas disimulado. Audrey, incapaz de sostener mi mirada. Y Jennifer, quedándose cerca de la puerta como si planeara escapar en cualquier momento. Noté que el tío William no estaba con ellos. Si quieren, siéntense, ofrecí, señalando los muebles de la sala. Ninguno se movió. Necesitas retractarte de inmediato, exigió mi padre, con la voz más baja, pero igual de intensa. Llama a tu contacto en la SEC y dile que fue un error. Aún podemos contener esto si actuamos rápido. ¿Retractarme de la verdad?, pregunté, alzando una ceja. ¿Retractarme de pruebas documentadas de fraude, malversación de fondos y robo de identidad? No creo que eso sea posible, papá. No entiendes de lo que hablas, interrumpió mi madre, su máscara social resquebrajándose para revelar un miedo genuino. ¿Tienes idea de lo que esto hará a nuestra reputación? A nuestra posición en la comunidad, en cada junta benéfica, en cada conexión social. Todo lo que hemos construido durante décadas destruido porque no supiste seguir. Una simple lealtad familiar. Lealtad, repetí la palabra con un sabor amargo.
Fue lealtad cuando accedieron a mi fideicomiso sin autorización, fue lealtad cuando me excluyeron de Acción de Gracias mientras daban la bienvenida a la mujer que me traicionó. Por favor, explíquenme su definición de lealtad, ¿por qué? Parece que solo funciona en una dirección. Audrey habló por fin, con la voz rota. No entiendes la presión, dijo, dejándose caer en mi sofá sin invitación. Papá necesitaba ciertos rendimientos para mantener a los clientes principales. Cuando el mercado se volvió contra nosotros en 2019, tuvimos que hacer ajustes solo para mantener la firma a flote. Empezó pequeño, simples reasignaciones temporales. Luego creció. No digas una palabra más, Audrey, la cortó mi padre con brusquedad. Probablemente está grabando toda esta conversación. Casi solté una carcajada ante su paranoia. No necesito grabar nada. Los documentos hablan por sí solos. Jennifer dio un paso al frente, con los ojos enrojecidos. Stephanie, por favor. Esto afecta a más gente que solo a tu familia. Hay empleados que lo perderán todo. Clientes cuyas finanzas quedarán arruinadas. Debe haber alguna forma de resolver esto sin una destrucción total. La audacia de su súplica encendió mi rabia. No tienes ningún derecho a hablarme de nada, respondí con frialdad. Usaste nuestra amistad para espiarme. Reportaste cada una de mis dudas y preguntas. Y todo mientras estabas involucrada con mi hermana. Disfrutaste haciéndome quedar como una idiota, Jennifer. Su rostro así desmoronó. No fue así. No al principio. Lo de Audrey y yo, eso pasó después. Nunca quise hacerte daño. Un movimiento en la puerta interrumpió nuestro enfrentamiento. El tío William se deslizó dentro del apartamento, asintiendo brevemente hacia mí antes de dirigirse a mi padre. Harold, están asegurando los archivos de la oficina en este momento. La SEC ya ha congelado las cuentas principales. Necesitas llamar a Gerald de inmediato. Luego se volvió hacia mí. Vine a advertir. Están buscando a alguien a quien culpar y han decidido que seas tú. La expresión de mi padre confirmó esa evaluación. Estuviste lo suficientemente involucrada en esas cuentas como para ser implicada, dijo, con un tono que pasó de la furia a la manipulación. Calculada. Si cooperas ahora, si presentas esto como un malentendido, podemos protegerte. De lo contrario, nuestros abogados no tendrán más opción que presentar pruebas de tu implicación. Pruebas que fabricarían, respondí con calma. Pero eso no funcionará. Llevo meses documentando mis sospechas y el acceso restringido a esas cuentas. Michael tiene la cronología de mis hallazgos y comunicaciones, y yo nunca fui firmante de las transferencias fraudulentas. El rostro de mi padre. Así ensombreció el nombre de Michael. Así que de eso se trata, de un hombre. Estás destruyendo a tu familia por un noviecito de la SEC. Esto se trata de hacer lo correcto, repliqué. Algo que esta familia parece haber olvidado hace mucho tiempo. Mi madre se acercó, intentando una táctica diferente. Cariño, podemos arreglarlo. Tu padre puede mover fondos para cubrir cualquier discrepancia. Nadie perderá dinero. La firma puede recuperarse. Podemos darte la bienvenida de nuevo, devolverte tu puesto, incluso darte más autoridad, lo que quieras. El intento de soborno transparente resultaba casi patético. Es demasiado tarde para eso. Las autoridades ya tienen todo. Pon tu precio, dijo mi padre con brusquedad. Todos tienen uno. 1 millón, 5 millones. Tu propia división dentro de la empresa. ¿Qué hará falta para que nos ayudes a contener esto? Lo miré, realmente lo miré, al hombre que me había criado y que ahora se revelaba como alguien que creía que todo y todos podían comprarse. Ya tengo lo que necesito. La verdad, bufó. La verdad no paga cuentas. Ni mantiene reputaciones. La verdad es un lujo para los que no entienden cómo funciona realmente el mundo. Entiendo perfectamente cómo funciona tu mundo ahora, respondí. Y no quiero ser parte de él. Audrey se puso de pie de repent. Ella no va a ayudarnos, le dijo a mi padre. Pero hay algo más que deberías saber. Ella controla las acciones del fideicomiso Norton ahora que tiene 30. Si esas acciones se suman a los miembros de la junta que ya están cuestionando el liderazgo, podrías perder el control de la compañía incluso sin la investigación de la SEC. Mi padre se giró hacia mí, su expresión cambiando de desdeñosa. A calculadora. ¿Esto se trata de control, de poder en la empresa? Porque podemos negociar eso. No, dije con firmeza. Esto se trata de rendir cuentas, de enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas de forma consciente y repetida.
Esto se trata de todas las personas que confiaron en ti su futuro financiero mientras tú usabas su dinero como tu fondo personal. Mi madre se desplomó en el sofá, la realidad de su situación finalmente hundiéndose. Estaremos arruinados. Susurró. Todo lo que construimos, todo lo que somos, desaparecido. Audrey se arrodilló junto a ella, ofreciéndole consuelo mientras me lanzaba miradas acusadoras. Jennifer permanecía incómoda en medio de los grupos, sin pertenecer a ninguno. Nunca debieron apartarme, dije en voz baja. Nunca debieron tratarme como a una extraña en mi propia familia. Tal vez entonces los habría ayudado a encontrar una mejor solución. Estás muerta para nosotros, escupió mi padre en su último intento desesperado de manipulación emocional. Después de hoy ya no eres una Matthews. Sostuve su mirada sin pestañear. Dejé de ser una Matthews en el momento en que cerraste esa puerta en mi cara. Ahora necesito que todos se marchen. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para cualquier comunicación futura. Jennifer hizo un último intento por acercarse. Stephanie, por favor. Sé que te hice mucho daño, pero tienes que creerme, me importabas. Nuestra amistad no fue una mentira. Una verdadera amiga no se habría sentado en esa mesa hoy mientras a mí me dejaban afuera, respondí. Una verdadera amiga se habría levantado y marchado. Tú hiciste tu elección, Jennifer. Ahora te toca vivir con ella, igual que al resto, uno por uno, abandonaron mi apartamento. Mi padre salió hecho una furia sin pronunciar más palabras. Mi madre se detuvo en la puerta, lanzándome una mirada mezcla de ira y pérdida antes de seguirlo. Audrey vaciló, pareciendo a punto de decir algo con verdadero peso, pero al final negó con la cabeza y se fue en silencio. Jennifer fue la última en marcharse, con lágrimas rodando por su rostro mientras susurraba un último «lo siento», que resonó hueco en la habitación. El tío William se quedó un instante más. Esto empeorará antes de mejorar, advirtió. Pero hiciste lo correcto. Yo debería haberlo hecho años atrás, cuando empecé a sospechar. Me apretó suavemente el hombro antes de seguir a los demás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé de pie en el repentino silencio de mi apartamento, rodeada por los restos de una improvisada cena de acción de gracias y los documentos esparcidos que habían cambiado todo. Por primera vez en ese día, me permití reconocer todo el peso de lo que había pasado y de lo que aún estaba por venir. La familia que había conocido se había ido para siempre. Pero en su lugar había algo que nunca había poseído del todo. La libertad de vivir de acuerdo con mis propios principios, sin importar el costo. Un año después, me encontraba en mi cocina arreglando un ramo de flores otoñales para mi mesa de comedor. El aroma del pavo asándose y del pan recién horneado llenaba mi nuevo hogar, una cómoda casa adosada en Cambridge que había comprado hacía 6 meses. A través del arco podía ver la mesa dispuesta para 8 personas, con tarjetas de lugar y notas escritas a mano de gratitud en cada puesto. El año anterior se había desarrollado de maneras que jamás habría podido predecir aquel fatídico día de acción de gracias en que me quedé rechazada ante la puerta de mis padres. Matthews Investment Group atravesó una reestructuración completa después de que la investigación revelara un fraude sistemático que afectó a cientos de clientes. Mi padre, enfrentando múltiples cargos federales, aceptó finalmente un acuerdo que incluía cooperación total, fuertes sanciones financieras y arresto domiciliario en lugar de prisión. Su reputación en los círculos financieros de Boston quedó destruida, pero evitó las peores consecuencias legales al ceder el control de la firma a una junta designada por el tribunal. Sorprendentemente, esa junta me contactó 3 meses después del escándalo. Necesitamos a alguien con el apellido Matthews que entienda el negocio pero que no haya estado implicada en el fraude, me explicó la nueva presidenta. 2. Reputación de ética es exactamente lo que la empresa necesita para recuperar la confianza. Tras una cuidadosa reflexión, acepté un puesto en la Junta con supervisión en cumplimiento y prácticas éticas. La ironía de convertirme en la brújula moral de la familia no se me escapaba, pero abracé la oportunidad de ayudar a reparar el daño causado a los clientes. Mi relación con mi familia evolucionó de formas inesperadas. Mi madre mantenía aún una fría distancia, incapaz de perdonarme por la humillación pública que sufrió. Su posición social se desplomó y se retiró de la sociedad de Boston para refugiarse en la casa del lago en New Hampshire, rara vez apareciendo en público. Audrey, sin embargo, me sorprendió cuando me buscó 6 meses después de la confrontación. He estado en terapia, admitió durante nuestro primer café cauteloso. Necesitaba entender por qué seguí adelante con todo, por qué prioricé
La aprobación de papá por encima de la ética más básica. Nuestra relación seguía frágil, reconstruyéndose lentamente a través de conversaciones mensuales que poco a poco se volvieron más honestas y menos defensivas. Había encontrado trabajo en una pequeña firma financiera en Providence, empezando de nuevo desde un puesto junior, pero hallando satisfacción en un trabajo recto y ético. Jennifer hizo varios intentos de reconciliación, enviando cartas y correos electrónicos, explicando su perspectiva y disculpándose por su traición. Aunque eventualmente respondí con un perdón formal, dejé claro que nuestra amistad no podía restaurarse. Algunas rupturas de confianza son demasiado profundas para repararse. El tío William se convirtió en un aliado inesperado durante el proceso de reestructuración, usando su experiencia legal para proteger a los empleados y clientes inocentes de las consecuencias. Apoyé a tu padre demasiado tiempo, confesó en una sesión nocturna de trabajo. Quedarme callado mientras cuestionaba en silencio también es una forma de complicidad. Ahora trabajaba conmigo en la junta reestructurada, asegurando que la empresa operara con prácticas transparentes. Lo más sorprendente fue que mi prima Emma se unió a mi consultoría de marketing, aportando su experiencia financiera y una brújula ética genuina a nuestra creciente cartera de clientes. Siempre admiré tu valentía, me dijo. Incluso antes de que todo pasara, te observaba trazar tu propio camino en lugar de seguir la ruta prescrita de los Matthews. El timbre interrumpió mis reflexiones. Emma llegó primero, con una botella de vino y una salsa de arándanos casera en las manos. Feliz día de Acción de Gracias, me saludó con un cálido abrazo. Tu primera vez como anfitriona. ¿Cómo se siente? Terrible y maravilloso, admití con una risa. No tengo idea de si este pavo será comestible. La comida importa poco, respondió con sabiduría. Se trata de crear un espacio donde las personas se sientan valoradas por quienes realmente son. Durante la siguiente hora, fue llegando mi familia elegida. Michael y su esposa Grace, el tío William y su pareja Robert, mi asistente Bethany, que había dejado la firma familiar para unirse a mi consultoría. Y finalmente, para mi sorpresa, Audrey, llegando sola y cargando una tarta de pacanas. Recuerdo que era la favorita de papá, dijo con timidez. Pero también es tu favorita, ¿verdad? El simple gesto, reconociendo nuestra historia compartida mientras respetaba nuestro nuevo comienzo, trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Sí, logré decir. Gracias por recordarlo, mientras nos reuníamos alrededor de mi mesa. Miré los rostros de personas unidas no por obligación ni por ADN compartido, sino por elección y valores comunes. Estas relaciones, construidas sobre el respeto y la autenticidad en lugar de la expectativa y la actuación, se habían convertido en mi verdadera familia. Antes de comer, dije levantando mi copa, quiero expresar mi gratitud por cada uno de ustedes. Hace un año pensé que perder a mi familia significaba perderlo todo. En cambio, eso creó espacio para que creciera algo más genuino. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por quien permanece a tu lado cuando estar allí cuesta algo. Compartimos un momento de silenciosa apreciación antes de que la conversación y las risas se reanudaran. Más tarde, mientras disfrutábamos de café y postre, comprendí que el doloroso rechazo del pasado día de Acción de Gracias había sido necesario para romper los patrones que me mantenían atada a relaciones tóxicas y a valores falsos. El camino había sido insoportable a veces, pero me condujo a una verdad que de otro modo quizá nunca habría descubierto, que crear conexiones auténticas basadas en el respeto mutuo brinda una satisfacción mucho más profunda que mantener relaciones superficiales construidas sobre apariencias y engaños compartidos. Al terminar la velada y mientras mis invitados se preparaban para irse, sentí una plenitud que ninguna representación familiar perfectamente orquestada me había brindado jamás. Ese día de Acción de Gracias, a diferencia de cualquiera anterior, fue genuino. Desde el pavo un poco pasado hasta las sillas desparejadas prestadas por los vecinos, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre la lealtad familiar y tus propios valores personales? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. A veces las decisiones más duras conducen a bendiciones inesperadas. Y compartir nuestras historias ayuda a otros a encontrar el valor para recorrer sus propios caminos. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias auténticas sobre encontrar fortaleza en tiempos difíciles. Recuerda, la familia que eliges puede ser incluso más significativa que aquella en la que naciste.
Gracias por ser parte de mi camino, y te deseo una temporada festiva llena de conexiones genuinas y gratitud sincera.